Hermoso. Hoy estamos recordando uno de los días importantes de nuestra Argentina, en la que estuvimos prácticamente subsumidos en la desesperación, también en la desesperanza, que es otra cosa, en una sensación de impotencia Y de rabia también, ¿no? sí, una bronca total. Hace 10 años, un 19 de diciembre 2001, estaba el pueblo en la Plaza de Mayo, y tal vez en las provincias estaban viendo precisamente en la televisión lo que estaba pasando en Plaza de Mayo, y también hubo, a pesar de que no con tanto número de personas, pero también hubo en otros lugares, como por ejemplo en Rosario o en Santa Fe, que son provincias que tienen una mayor conciencia y no le tienen mucho miedo a salir a la calle, a ponerle el pecho a las balas. Sí, estamos en contacto con Enrique Font, que es profesor de Derecho e integrante del Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos de la Universidad de Rosario, que investigó la represión de diciembre de 2001. ¿Cómo le va, doctor Font? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, lo llamamos en una fecha muy especial. Usted estuvo a cargo de la investigación de la represión de diciembre del 2001. Queremos saber si fue la represión que se hizo en la Plaza de Mayo o en algún otro lugar. No, yo integré una comisión investigadora no gubernamental, o sea que fue conformada por, en el caso mío, representando a la Universidad de Rosario. Había organismos de derechos humanos, legisladores provinciales y nacionales y sacerdotes, y tomamos la cuestión de la represión en la ciudad de Rosario, donde el número de víctimas causadas por la policía fue el más alto del país, porque fueron 7 las víctimas entre el 19, 20 y 21 de diciembre del 2001. Como evaluábamos, no había una investigación realmente independiente y comprometida con esclarecer los hechos y condenar a los responsables, se decidió meses después del 2001 la conformación de una comisión. Claro, Rosario fue una de las ciudades más castigadas por el neoliberalismo de la década del 90. Yo me acuerdo haber asistido prácticamente a un cementerio de fábricas. Sí, pero eso, y además, bueno, tuvo una tradición también fue una ciudad que en el año 89 los saqueos fueron muy intensos aquí, también con represión policial y víctimas en esa época. Es un conjunto de cuestiones las que produjeron esos eventos. Lo que quedó claro es que hubo una evidente orden o autorización a la policía provincial en ese momento por parte del gobernador, quien era gobernador en ese momento, que era Carlos Reutemann, para que se reprimiera de manera feroz. Y hubo que siete personas asesinadas por balas policiales, porque está corroborado que fue por balas policiales, pero podría haber sido muchas más por los cientos de heridos que hubo, generados por una represión indiscriminada y con armas letales, o sea, con munición de plomo, claro, contra gente movilizada, gente en la calle, gente haciendo cola. Fue desde la comisión relevó la situación en los puntos más duros de la represión en Rosario, no solo en los que hubo víctimas fatales, y lo que fuimos pudiendo determinar fue un patrón sistemático de represión, incluso en situaciones en que había grupos negociando. Claro. ¿Se dio la misma situación que en Plaza de Mayo? Es decir, personas de distintos lugares, de distintos espacios, de distinta condición socioeconómica. No, en Rosario quizás, salvo el caso, el más conocido a nivel nacional, que es el de Pocho Leprati, que era un militante social, que en ese momento estaba en la escuela del barrio Las Flores, un barrio muy humilde donde trabajaba. El resto de las 6 víctimas son víctimas de sectores populares, muy jóvenes, incluso hay una mujer víctima de la represión. El resto el típico perfil de lo que eran en esa época las víctimas de la violencia policial, ¿no? Hombres jóvenes de sectores populares. Sí. Uno incluso, que fue la última víctima, Walter Campos, asesinado por la bala de un francotirador de un grupo táctico de la policía.
Bueno, Tengo entendido que uno solo de los policías implicados o responsables, digamos, de estas muertes estuvo en la cárcel o está en la cárcel y el resto fueron absueltos. Sí, peor que absueltos. La gran mayoría ni siquiera llegó a juicio, fueron sobreseídos, se les fue dictando falta de mérito durante los periodos los procesos de instrucción judicial. Y el que llegó a condena fue uno de los dos policías directamente involucrados en el asesinato de Pocho Leprati. En el resto de los casos, si bien se podía determinar los policías o la pertenencia institucional, a qué área de la policía pertenecían, por dónde estaban desplegados en el territorio, por la gran cantidad de testigos y demás, no fueron llevados a juicio. El otro que fue llevado a juicio, yo en este momento la verdad tenía que ir a fijarme en los informes, no recuerdo, fue el asesino de un sargento que mató en Villa Gobernador Gálvez a la segunda mujer asesinada, que era una militante social de Gálvez. Allí se pudo hasta recuperar una de las municiones que la asesinó, o sea que no era difícil identificar a quién era de qué arma provenía, y sin embargo el juez desestimó esa prueba. Digo, lo que hubo para resumirlo un poco, lo que hubo en Santa Fe fue una voluntad claramente política y judicial de no avanzar en las investigaciones y garantizar la impunidad. Primero a la policía, luego a quienes en la policía dieron las órdenes, y además no investigar de ninguna manera las responsabilidades penales de los funcionarios políticos, cosa que sí se hizo a nivel nacional, porque bueno, más allá del resultado, claro. De la Rúa estuvo vinculado a un proceso judicial, Mestre, que era ministro del Interior, estuvo vinculado a un proceso, Matop estuvo vinculado, el jefe de la policía, varios policías estuvieron todos vinculados a procesos judiciales. Aquí eso ni siquiera ocurrió, o sea que ni siquiera se avanzó de manera seria respecto de las responsabilidades directas de los ejecutores, de los homicidas en participación directa, mucho menos se avanzó con la cadena de mandos y mucho menos aún con las responsabilidades penales de funcionarios políticos. De acuerdo a la investigación, doctor Enrique Font, la actitud de la policía y de todas las fuerzas, ¿era ir a buscar a las personas o directamente las personas estaban manifestando? No, lo que nosotros identificamos como una especie de patrón en el reglamento de la comisión investigadora fue que había personas manifestando, había personas saqueando supermercados, había un nivel de conflicto muy intenso en la ciudad de Rosario, pero también había grupos que se congregaban para demandar algún tipo de bolsones y establecían negociaciones, y esos también fueron objetos de la represión policial. De hecho, la represión de manera muy sistemática y muy brutal, esto obviamente no lo pudimos comprobar, pero suponemos, hay elementos que nos hacen pensar que hubo una orden a partir de las 2 de la tarde del día 19 de diciembre, porque en ese momento se lanza de manera sistemática y en varios barrios de la ciudad una represión muy dura con munición, digamos, con armas letales, con armas de fuego, indiscriminada y sistemática. Y eso se fue extendiendo durante toda la jornada, incluso la última víctima, como les decía Walter Campos, fue una víctima asesinada el día 21, cuando ya estaba todo bastante más tranquilo, dentro de lo que se podía decir esos días tranquilos, ¿no? Pero estaba en una cola en un lugar donde se estaban entregando algún tipo de ayuda, y bueno, según la versión policial estaba con un arma, según la versión que pudimos relevar nosotros, en realidad se escapó corriendo porque se asustó de la policía, que estaba recibiendo la cola, y un francotirador lo mató de un disparo con un arma, un fusil con mira telescópica en la cabeza. Y luego unos cientos y cientos, pues son cientos realmente, de personas heridas con arma de fuego de distinta gravedad. O sea, fue una situación sistemática y clara. Nosotros logramos que hasta el que era ministro de gobierno en ese momento, doctor Lorenzo Domínguez, relatara y, bueno, básicamente deslindara su responsabilidad diciendo que quien manejaba las cosas en ese momento y quien ordenaba a la policía no era él, que él lo habían de alguna manera dejado de lado, y relató él y su secretario, su delegado en Rosario en ese momento, indicando que el subsecretario de Seguridad, que se llamaba en ese momento Enrique Álvarez, que era un miembro de la CIDE,
nacional, suponemos que debe seguir siéndolo todavía, fue quien dirigió de manera directa a la policía y obviamente recibía órdenes directas del entonces gobernador Reutemann. Esas son las declaraciones del propio ministro de Gobierno de Reutemann, que se presentó voluntariamente, aceptó voluntariamente declarar ante la comisión investigadora no gubernamental. Desgraciadamente el nivel de impunidad garantizado judicialmente hizo que las causas no avanzaran, investigaciones muy burdas realmente para encubrir las responsabilidades, los niveles de responsabilidad, ¿no? Es cierto que es muy difícil probar responsabilidad penal inmediata, como es la de los funcionarios políticos, ¿no? Esto tampoco se nota en la causa en Buenos Aires, pero bueno, acá ni siquiera fueron indagados, citados ni investigados. ¿Y esto tiene un límite para ser investigado o ya se cumplieron los 10 años, digo? Bueno, esto teóricamente, si nosotros digamos, la verdad que la Comisión Investigadora No Gubernamental es un órgano voluntario conformado por gente de distintas organizaciones. En los años, cuando fuimos viendo cómo se cerraban los procesos, la intención nuestra fue buscar apoyo a nivel nacional para que estas causas se llevaran ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Si se pudiera llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cosa que en ese momento excedía realmente las posibilidades de la comisión aquí en Rosario, bueno, hay muchos antecedentes. De hecho, la sentencia en el caso Bulacio es que esos delitos no prescriben. Bueno, se puede discutir su prescripción porque hay una responsabilidad estatal en perseguirlos. Pero lamentablemente no hubo forma. Son pocos los organismos de derechos humanos en Argentina que logran sostener causas ante la comisión. El CELS es uno de ellos, que ayudó mucho a la comisión, pero no estuvo en condiciones tampoco de tomar la representación de las causas para llevarlas al sistema interamericano. Sí, el tema es, doctor Fon, los familiares que quedan directamente desahuciados ante la justicia. Además, muchos de estos asesinatos eran chicos jóvenes de 15 años, ¿no? Muy jóvenes, 16 chicos años, y chicas 18 años. muy jóvenes. Sí, los familiares siguen. Bueno, la comisión funcionó unos varios años más. Yo después, por distintas funciones que fui cumpliendo, dejé la comisión, pero otros de sus integrantes siguieron trabajando en la misma y trabajando con los familiares, llevando las causas. Se le hicieron incluso planteos en su momento al gobernador Wiener cuando asumió, pidiendo que se nombrara una comisión que relevara justamente las causas para demostrar, bueno, un relevamiento para demostrar que habían sido investigaciones incorrectas. No lo conseguimos, tampoco lo conseguimos que lo haga el gobierno nacional a partir del año 2003, porque la comisión le pidió en su momento a la Secretaría de Derechos Humanos y pidió a los distintos organismos a los que se pudo acceder, porque de hecho, digamos, el responsable en definitiva termina siendo, por más que sea una policía provincial ante el sistema interamericano de derechos humanos, el responsable siempre el Estado Nacional. Exacto. Claro. Pero tampoco logramos que esto ocurriera. De hecho yo ahora no me acuerdo en qué año, pero en el 2004 entonces el presidente Kirchner recibió a los familiares de Rosario. Varios legisladores se comprometieron en sacar una ley para indemnizarlos. Tampoco se cumplió eso. O sea que, como dicen ustedes, ha sido así. El Estado en sus distintas conformaciones realmente le ha ido dando la espalda. Claro, bueno, esperemos que en algún momento se pueda llegar a hacer justicia, que, bueno, nos estamos un poco acostumbrando los argentinos a hacer justicia, pero nos